Aprovechando su reciente paso por el más que interesante festival Sintonitza, que se celebra cada septiembre en Santa Coloma de Gramenet, abordamos a Connie y Martín, cabezas pensantes de uno de nuestros grupos favoritos de rock and roll. De sus viajes, de la vida, del amor, de fútbol, de todo eso y más hablamos en una comodísima charla con dos grandes de la música. Con todos ustedes, Cápsula. Cápsula empezó en Argentina hace un montón de años, el siglo pasado, en el 97. Desde el principio ya teníamos un poco la intuición o la idea de lo que queríamos hacer, ¿no? que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, que es girar por todo el mundo, llevar nuestra música a todos los sitios posibles. Y bueno, en Buenos Aires es donde nos conocimos con Connie. Yo muy fanático de Ziggy Stardust, de David Bowie, y Connie no paraba con el Transformer de Lou Reed. O sea que la conexión vino sola. Estaba escrito, sí, se podría decir. Sí. Muy bien. Venís de Argentina y el cambio ya no de país, sino de continente, porque cuando os fuisteis de Buenos Aires, ¿dónde vinisteis antes de llegar a Bilbao? Bueno, la idea fue, hicimos una primera, lo que en esa época nosotros considerábamos una primera gira europea, que no era lo que considerábamos, era nuestra primera gira europea, y tocamos en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y tocando en Londres conocimos a una cuadrilla de vascos de Bilbao que nos dijeron que hacíamos tocando en aquel pueblillo, que el centro del universo era Bilbao. Sí, lo sabe todo el mundo. Y lo sabe todo el mundo, menos nosotros. Entonces nos instigaron nos invitaron a que conociéramos Bilbao, fuimos, tocamos allí y nos dimos cuenta que realmente era un sitio donde el rock and roll se vive, ¿no? En las calles, en los bares, en la gente. Y bueno, después de unas temporadas viviendo en Londres, donde nació nuestra hija también, de hecho, Vicky, otra temporadita en Berlín, ya decidimos quedarnos en Bilbao. Mucho mejor Bilbao que esas grandes capitales. Bueno, Bilbao es la gran capital, ¿no? Nos identificamos mucho con la ciudad, con lo que tiene, ¿no? Hay una vieja escuela de rock y de cariño por la música y saben bandas geniales, así que... Sí, ahí por el País Vasco son rockerillos, sí, bueno, sí. La Ken, el Vergara. No, y mucho antes también, ¿no? Hay una historia de rock and roll interesante. Con gente ruda y rockera, sí. Y bueno, vuestro nuevo disco se llama Santa Rosa y lo has producido tú. ¿Cómo te atreviste a dar el paso? Yo soy muy fanático de las grabaciones, desde que tengo 16, 17 años que empecé a grabar con cintas, a experimentar con portaestudios, con más grabadoras de cintas más grandes y esto. Y finalmente, después de 2 años de trabajo fuertes, pudimos construir nuestro propio estudio en Bilbao. ¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Se llama Silver Recordings, se llama Grabaciones Plateadas. Tampoco doradas, tampoco. Hay que pasarse. La plata está muy bien, la plata. Sí, el bronce también, el latón. Antes, mira, justo nombrabais que sois padres de una hija, Vicky, si no me equivoco. ¿Cómo se compagina la paternidad, maternidad con el rock and roll, vamos, y las giras? Bueno, es muy fácil, no sé. Sí, se lleva muy bien. Nosotros sí que es rock and roll, pero en sí es música y es una casa donde se respira y se vive mucho la música, entonces sale natural, ¿no? Podemos fusionar y se convierte al final en una sola vida, ¿no? Una misma vida. Y si vuestra hija le gustara el techno, famoso, hiciera techno, no pasaría nada. Claro. Sí, lo peor que podemos hacer es como planificar nosotros sobre su futuro, su vida. Es justamente, por lo menos de nuestra parte, es claro que tenga total libertad en lo que está claro. Vosotros como padres seguro que no sois como han sido mis padres, seguro que es diferente. Que en realidad de todos los géneros, no sé, hay techno buenísimo en realidad. Sí, nosotros no nos cerramos a un género, ¿no? Creo que en todos nuestros discos si hay algo que hay son pinceladas de distintos géneros, ¿no? Es lo que hace un poco a nuestro sonido. Soy muy fan de David Bowie, como he dicho antes ya, y hace un tiempo regrabasteis el Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Y bueno, no quiero preguntar sobre el Bowie, sino que qué otro disco seríais capaces de regrabar. Yo sería feliz si pudiera tener las capacidades para grabar el Kind of Blue de Miles Davis, pero me lo dejo para otra vida.
cuando aprenda a tocar la trompeta. Y bueno, como argentino, bueno, sé que te gusta el fútbol, eres futbolero, ¿no? Sí. ¿Eres independiente Avellaneda? Soy el ¿puede rojo, ser? sí. ¿Y por qué eres independiente Avellaneda y no de otro equipo? Es una cuestión totalmente de dinastías esto. Naces y ya te ponen el carnet del club del que vas a hacer y el equipo. Y creo que es de las pocas cosas dinásticas que merece la pena compartir. Y ser independiente es un orgullo muy grande también. ¿Y tú crees que con Messi ganaréis el Mundial alguna vez o esto ya es imposible? Yo creo que da completamente igual ganar. Yo no sé por qué en el fútbol no hay medallas de plata y de bronce, ¿no? Parece que solo importara el campeón y Bueno, no. sí. En realidad yo disfruto mucho del fútbol. Además que gana todo el cabrón. Sí, bueno, casi todo lo ha ganado, menos eso, con Argentina, pero bueno. Pobre chaval tiene esa cruz. Pero es demasiado, le piden demasiado, hombre. Que salgan ellos a correr, a ver si aguantan ahí 50 metros. Lío, te queremos.